trono de Yahweh está establecido sobre la autoridad. La obra de Elohim se origina en su trono. El trono de Elohim está establecido sobre la autoridad. Todo fue creado por medio de la autoridad de Elohim y todas las leyes naturales mantienen su cohesión por medio de su autoridad. Por lo tanto, las escrituras dicen que Elohim sustenta todas las cosas por su palabra, lo cual es su autoridad. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, dice Ibrí en el capítulo 1. El Pasuk no dice que Elohim sustente todas las cosas por medio de su poder, ya que toda la autoridad de Elohim lo representa a él mismo, mientras que su poder representa sus acciones. Es fácil ser perdonados del pecado que está en contra del poder de Elohim, pero no es fácil ser perdonados del pecado que está en contra de la autoridad de Elohim, debido a que pecar contra la autoridad de Elohim es pecar contra él mismo. Elohim es la única autoridad de todo el universo. Todas las autoridades son delegadas por él. Él es la autoridad, de manera que toda persona que ejerza autoridad lo está representando, ¿sí? Para bien o para mal. En todo el universo nada está por encima de su autoridad, nada puede sobrepasarla. Por esta razón, si queremos servir a Elohim, debemos conocer su autoridad. Hasatán llegó a ser quien es debido a que él fue más allá de la autoridad de Elohim. Él quería competir con Yahweh y oponérsele, así que la causa de su caída fue la rebelión contra la autoridad. En Yeshaya, en el capítulo 14 y Ezequiel en el 28 se habla de la transgresión y la caída de Hasatán. Yeshaya 14 dice que Hasatán violó la autoridad de Elohim, mientras que Ezequiel 28 afirma que violó la santidad de Elohim. Violar la autoridad de Elohim es rebelión, es una cosa que se sale de la regla, ¿sí? Entonces también transgrede la justicia, o sea, se sale de la norma. Y transgrede, evidentemente transgrede su santidad es su perfección. O sea, salirse de los parámetros en todos los ámbitos, toda desobediencia y rebeldía transgrede la esencia misma de Yahweh, ¿sí? En todos sus aspectos, porque se rompe la perfección. Aunque no lo percibamos como tal, cualquier cosa que hacemos que se sale por 1 milímetro de la línea trazada del Padre es desviarnos a izquierda o a derecha, la expresión que encontramos en las Escrituras. Para nosotros puede parecer irrelevante, pero si nos desviamos, nos salimos de su camino, de su línea, y eso es una transgresión. Por eso él necesita corregir esas líneas torcidas, ¿no es cierto? Volver a enderezarlas y colocarlas en su lugar. El pecado que se comete tiene que ver con la conducta, con lo que se expresa. Por lo tanto, puede ser perdonado con relativa facilidad. Pero la rebelión se relaciona con la violación de principios. Por esa razón es parte de la raíz de maldad que forma parte de nuestra naturaleza. Esto no se puede perdonar. Debe ser erradicado. Hasatán trata de levantar su trono sobre el de Elohim y violar su autoridad. El principio satánico consiste en exaltarse a sí mismo y eso está contra la santidad de Yahweh. La causa de la caída de Hasatán fue su rebelión contra la autoridad de Elohim, por eso fue condenado por Elohim y posteriormente dio origen al pecado. Todo lo que toca queda contaminado, por eso Yahweh no puede volver a tocarlo. Y por eso, para recuperar al hombre, debe hacerlo nacer de nuevo. Por lo tanto, si queremos servir a Elohim, no podemos violar la autoridad, porque si lo hacemos, estamos aplicando el principio de Hasatán. Existe la posibilidad de trabajar en la obra de Elohim aplicando el principio de Hasatán, aunque nos mantengamos en la doctrina de Mashiach y pensemos que estamos haciendo la obra del Adón. Esto es terriblemente maligno y profundamente sutil. Difícilmente nos damos cuenta, sobre todo en el momento que lo hacemos, porque realmente creemos que estamos haciendo lo correcto. Inclusive se pueden hacer cosas correctas con mal trasfondo. Hasatán no teme que prediquemos la palabra de Mashiach, pero sí teme que nos sometamos a la autoridad de Mashiach. Muchos dirán que es imposible. Si alguien es salvo, hará la obra, pero si no la hace, no es salvo. El asunto es mucho más complejo y las divisiones, denominaciones y separaciones demuestran esto. Ya que no todos pueden tener la razón, evidentemente algunos están fallando en su predicación.
Esto tiene que darnos una pauta. Esto no es una cuestión de salvación, como siempre confundida, sino del camino de la santificación del camino de la santificación y del servicio, perdón. Muchos desean servir a Yahweh porque agradecen el haber sido salvos, ciertamente, pero cuando van en su carne, en su comprensión mental, están en rebelión aún sin darse cuenta, ¿sí? No podemos hacer nada en la carne, porque nuestra carne mantiene al viejo hombre en su interior y ese viejo hombre ha sido tocado por Hasatán. Yahweh no puede siquiera acercarse a esa vieja carne nuestra, sí, porque nos destruiría, simplemente su presencia nos destruiría, no por castigo ni nada, sino porque la luz destruye las tinieblas. Esta falta de comprensión nos aleja de él, no porque él esté enojado, repito, sino porque nosotros no comprendemos que él no puede aceptar nada que provenga de la carne. Si no fuera así, no podríamos decir que hay tantas personas predicando cosas, tantos expulsando demonios y haciendo milagros, ¿no es cierto? Como dicen las escrituras, a los cuales el Adón les dirá, nunca los conocí. Él dijo que habría de esos, por lo tanto, debemos prestar atención. ¿Por qué dice que no los conoció? Porque jamás pudo acercarse a sus obras hechas en la vieja carne. Si lo hiciera, los destruiría, literalmente. La gente debe comprender que no es desprecio, sino misericordia y amor de parte del Padre, ignorarnos mientras insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Lo que Él llama perfección no es lo que nosotros llamamos perfección, de ninguna manera. Para nosotros es algo que está muy bien hecho, pero para Él es su misma esencia. Mientras nosotros no hagamos la esencia del Padre, o sea, que la esencia del Padre sea nuestra propia obra, lamentablemente no vamos a estar haciendo su voluntad. Cualquier cosa que rompe la perfección lo mata, por así decir, y por ese motivo tiene que ser corregida o destruida, eliminada, ¿no es cierto? El servicio que rendimos a Elohim no puede conformarse al principio de Hasatán. Si trabajamos dentro del principio del Mashiach, el principio de Hasatán se desvanece, por el contrario. Hasta el presente, Hasatán es un usurpador en los aires y no será arrojado de allí hasta el final de Gilgalut, ¿no es cierto? Solo cuando seamos completamente limpios y estemos libres del principio de Hasatán podremos servir a Elohim. En la oración que el Adón ofrece en Matías 6 se encuentra la cláusula no nos dejes caer en tentación. La tentación alude a la obra de Hasatán. También encontramos la frase líbranos del mal, que se refiere al propio Hasatán, ¿no es cierto? Tanto dentro como fuera de nosotros. Luego el Adón añade, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Parece medio fuera de lugar, después de haberle pedido el pan, el perdón, terminar diciendo que Él nos dará lo que pedimos porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Pero esta es la declaración más importante, justamente. El reino pertenece a Elohim y también la autoridad y la gloria son suyas. Todo es de Elohim. Esta declaración es importantísima realizarla todas las veces que se pueda. Comprender la realidad de que el reino es de Elohim nos hace completamente libres de Hasatán. Puesto que Elohim administra todo el universo, tenemos que aprender a someternos a la autoridad de Elohim, que es dejar de someternos a la de Hasatán. Nadie le puede robar la gloria a Elohim. Hasatán le mostró al Adón todos los reinos de la tierra, ¿no es cierto? Pero el Adón dijo que todos los reinos de los cielos son de Elohim. Hasatán ofreció poder, pero Yeshua le respondió con autoridad. Vamos también a aprender a discernir entre estos dos conceptos porque se mezclan y se confunden. Necesitamos saber a quién pertenece indiscutiblemente la autoridad. Cuando predicamos la Besorá, conducimos a las personas a someterse a la autoridad de Elohim. Si vamos a establecer la autoridad de Elohim sobre la tierra, tenemos que estar sometidos primeramente nosotros mismos a esa autoridad. Evidentemente, si no lo hacemos, ¿cómo vamos a derrotar a Hasatán? El centro de todas las disputas de todo el universo es la decisión de a quién pertenece la autoridad. ¿Sí? Tenemos que enfrentarnos con Hasatán cuando afirmamos que la autoridad le pertenece a Elohim. También debemos someternos a la autoridad de Elohim y defenderla. Así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador y él huirá de ustedes, dice Jacob 4:7. Y ese es el orden de las cosas. Primero someternos a Elohim. Y solamente entonces nos podremos oponer al acusador, el cual, como consecuencia, huirá de nosotros. Necesitamos encontrarnos cara a cara con la autoridad de Elohim para darnos cuenta exactamente de lo que significa esta autoridad.
La mayor exigencia de las escrituras, la sujeción a la voluntad de Yahweh, parte 1. El caso de Shaul. Shaul, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Adón, fue donde el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a llevarse detenidos a Jerusalén a todos los que encontrara que pertenecieran a este camino, fueran hombres o mujeres, dice Maase en el capítulo 9. Antes de que Shaul se diera cuenta de lo que significaba esta autoridad, quiso erradicar a la congregación de la tierra. Pero después de encontrarse con el Adón cuando iba a Damasco, comprendió que es difícil dar cosas, o sea, utilizar la energía del hombre contra el aguijón, o sea, la autoridad de Elohim. Iba por el camino y se estaba acercando a Damasco, cuando de repente brilló a su alrededor una luz desde el cielo. Entonces cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y él preguntó: ¿quién eres, Adón? Él respondió: yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Cayó en tierra, entonces reconoció a Yahshua como Adón y se sometió a las instrucciones de Ananías o Hananiah. Shaul se encontró con la autoridad de Elohim. En su conversación entendió no solamente el significado de la salvación, sino también el de la autoridad de Elohim. Había en Damasco un discípulo llamado Hananiah, a quien el Adón le dijo en visión: Hananiah, y él respondió: aquí estoy, Adón. Y el Adón le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en casa de Yahudá por un tarsita llamado Shaul. Él está orando y ha visto a un hombre llamado Hananiah que entra y le pone las manos encima para que vea. Shaul era un hombre culto y versado, muy estudiado, ¿no es cierto? Mientras que Ananías era un hermano insignificante. Las escrituras solamente lo mencionan una única vez. Pero si Shaul no se hubiera encontrado con la autoridad de Elohim, no habría podido hacerle caso a Ananías, justamente. Si uno no se encuentra con la autoridad de Elohim en camino a Damasco, o sea, una autoridad que nos derriba, no podrá someterse a un hermano pequeño e insignificante en Damasco. ¿Sí? Esto nos muestra que todo aquel que se encuentra con la autoridad se relacionará con esta y no con la persona que la tiene, no con la persona que la detenta, sino con la autoridad en sí. Solamente debemos prestar atención a la autoridad, no a la persona, ya que nuestra sumisión no está dirigida a una persona, sino a la autoridad de Elohim en esa persona, a la autoridad que esa persona está representando. Si esta no es nuestra actitud, no sabemos lo que es la autoridad. Si nos sometemos primeramente a una persona, al ser humano, y no a la autoridad que está invistiendo a esa persona, estamos completamente equivocados. Pero si tocamos primero la autoridad, Yahweh mismo, y luego nos sometemos a la persona, independientemente de quién sea, vamos por el camino correcto. La única meta de Elohim en la congregación es manifestar su autoridad en el universo. Eso es el venga tu reino. Su reino está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y manifiestan su autoridad sobre la tierra. Podemos ver la autoridad de Elohim en la coordinación que se tiene en la congregación. Es necesario aprender tanto a ejercer como a recibir la autoridad. Elohim emplea una enorme fuerza para mantener su autoridad, la cual es más fuerte que todo lo demás. Todos nosotros, los que tenemos tanta confianza en nosotros mismos y que en realidad estamos tan ciegos, necesitamos encontrarnos cara a cara con la autoridad de Elohim por lo menos una vez en la vida y ser derribados del caballo. Solo cuando somos quebrantados podemos ser sumisos y comenzamos a descubrir lo que es la autoridad de Elohim. Solo cuando uno se encuentra con la autoridad de Elohim puede someterse a la autoridad que él delega a otros. La mayor exigencia que Elohim hace al hombre no es que lleve el madero, ni que dé ofrendas, ni que se consagre, ni que se niegue al yo, sino que se someta a él. El resto de las cosas serán realizadas siempre que nos sometamos en primer lugar, porque el que se somete obedece en todo. La mayor exigencia de las escrituras, la sujeción a la voluntad de Yahweh, parte 2. El caso del rey Saúl. Shemuel le dijo a Saúl: yo soy el que envió
Yahweh para ungirte rey sobre su pueblo Israel. Por lo tanto, escucha el mandato de Yahweh. Así dice Yahweh de los ejércitos: estoy exigiendo el castigo por lo que le hizo Amalek a Israel, por el asalto que les hizo en el camino cuando subían de Mizraim. Ahora ve, ataca a Amalek y proscribe todo lo que le pertenezca. No perdones a ninguno, sino mata por igual a hombres y mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Dice Shemuel Aleph en el capítulo 15. Entonces Elohim le ordenó a Saúl atacar a los amalequitas, ¿no es cierto? Y destruirlos completamente junto con todo lo que ellos tenían. Pero cuando Saúl derrotó a los amalequitas, le perdonó la vida a Agag, que era el rey. ¿Sí? También preservó las mejores ovejas, el ganado y todo lo bueno, ¿sí? No quiso destruirlos para ofrecerlos a Elohim. Saúl destruyó a Amalek desde Javila por todo el camino hasta Shur, que queda cerca de Mitzrayim, y capturó vivo a Agag, el rey de Amalek. Proscribió a todo el pueblo, pasándolos a espada, pero Saúl y las tropas perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, los bueyes, los cebados, los corderos y todo lo demás que era de valor. No quisieron proscribirlos, proscribieron solamente lo que era feo y sin valor. Pero Shemuel le dijo: ¿por qué desobedeciste a Yahweh y te abalanzaste sobre el botín en desafío a la voluntad de Yahweh? Saúl le dijo a Shemuel: pero yo obedecí a Yahweh. Yo realicé la misión a la que me envió Yahweh. Capturé al rey Agag de Amalek y proscribí a Amalek, y las tropas tomaron del despojo algunas ovejas y bueyes, lo mejor de lo que se había proscrito, para sacrificarle a Yahweh Elohim en Gilgal. Pero Shemuel dijo: ¿se deleita Yahweh en ofrendas quemadas y sacrificios tanto como en la obediencia al mandato de Yahweh? Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío como la maldad de los serafín. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahweh, él te ha rechazado como rey. El sacrificio del cual se habla aquí es el holocausto, el cual no tiene relación alguna con el pecado, sino que se ofrece para ser aceptado por Elohim y para traerle satisfacción. Sin embargo, Shemuel le dijo que prestar atención y obedecer es mejor que ese sacrificio. De aquí tenemos que entender que nada resulta agradable a Yahweh si no obedecemos en primer lugar. Muchos en el cristianismo dicen: el Adón conoce mi corazón, y se justifican con eso para dar a entender que la intención supuestamente es hacer cosas para él, ¿no es cierto? Pero Yahweh no quiere que hagamos nada en desobediencia. Esto es hacer cosas en la carne. Saúl estaba convencido de haber obedecido todo, y muchos creyentes también están convencidos de que lo que vale es la intención. ¿Sí? Pero Yahweh dice que obedecer es mejor que sacrificar. O sea, ofrecer holocausto, pedir perdón después de hacerlo errado y hacerlo una y otra vez, ¿no es cierto? Etcétera. Esto se debe a que aún el ofrecer este holocausto, que es un sacrificio que Yahweh acepta, ¿no es cierto? Normalmente, al hacer esto, sin embargo, el rey Saúl estaba desobedeciendo directamente, una orden directa. Solamente prestar atención y obedecer honran de una manera absoluta a Elohim y exaltan su voluntad. Esos son los verdaderos sacrificios que él acepta. La obediencia es la otra parte de la autoridad. Sin obediencia no hay autoridad. A fin de obedecer es necesario quitarnos nosotros mismos de en medio. Una persona no puede obedecer en su propio yo. Solamente se puede obedecer viviendo en el Ruach. La obediencia es la expresión más alta de nuestra respuesta a la voluntad de Elohim. La mayor exigencia de las Escrituras, la sujeción a la voluntad de Yahweh, parte 3. La oración del Adón en Getsemaní. Algunos piensan que la oración que el Adón ofreció en el huerto de Getsemaní, donde sudó grandes gotas que caían como sangre a la tierra, es una señal de su debilidad en la carne y de su temor de beber la copa. Esto está en el capítulo 22 de Lucas. Pero este no es el caso. La oración hecha en Getsemaní se rige por el mismo principio al que se alude en Shemuel Aleph 15, justamente, que acabamos de ver en la parte 2. La oración que el Adón elevó en Getsemaní es la mejor expresión de la
sumisión a la autoridad de Elohim. La sumisión de nuestro Adón a la autoridad de Elohim va mucho más allá de su sacrificio en el madero, ¿sí? Él no pidió no beber la copa, sino que la copa no lo acusara. Este es el mismo caso que la copa de los celos, las aguas amargas. Él estaba siendo injustamente acusado por un marido celoso, por así decir. En las escrituras, todas las copas son referencias al juicio, por eso son comparadas con aguas amargas. Sin embargo, en el caso de una persona ser inocente, las aguas pasarían de ellas sin tocarlas, como dice en Bamidbar, el número 5, ¿no es cierto? Una vez que la haya hecho beber el agua, si ella se ha contaminado por haberle sido infiel a su esposo, el agua que trae maldición entrará en ella y le provocará amargura, de modo que se le hinchará el vientre y se le decaerá el muslo, y la mujer llegará a ser una maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es pura, no le pasará nada y podrá retener semen. Mashiach sinceramente buscaba conocer la voluntad de Elohim. Él no dijo tomaré el madero, ni yo debo beber la copa, no. Él solamente prestó atención y obedeció. Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, en Matías 26, ¿no es cierto? Aquí no se ve su preferencia, porque después añade, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no es cierto? La voluntad de Elohim es absoluta, mientras que la copa, o sea, en su caso, en el caso de Mashiach, era ir al madero, ¿no es cierto? No lo es. Muchos creen que le estaba pidiendo para no ir al madero, repetimos, si Yahweh podía evitarlo, que no lo enviaran, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso. Él sabía muy bien que sin el madero no se resolvía nada, no podía estar pidiendo por no pasar por aquello a lo cual había venido. Ya antes había dicho, la copa que mi padre me ha dado, no he de beberla. Ciertamente que él sabía de que eso se trataba. No está pidiendo para que la copa no, para que él no lo haga, para que el padre no haga que tenga que tomar la copa, que beberla. Y Yahshua se había despojado voluntariamente de su deidad y únicamente el padre podía ahora restaurarlo a su posición original. Él estaba completamente indefenso en ese sentido, ¿sí? O mejor aún, mejor que su posición original, a una mejor posición aún, ¿no es cierto? Por cuanto sí era restaurado después de haber cumplido la misión, iba a tener más título y más peso, pero para eso justamente la misión debía ser completada. Lo que Yahshua estaba haciendo era presentar su inocencia delante del Padre como una mujer que ha sido falsamente acusada por un marido celoso, ¿no es cierto? De manera que presentar esa inocencia, de manera que las aguas amargas, ¿sí?, de la copa que debía beber, no lo tocaran, porque él era inocente, o sea, que esas aguas pasaran de él, literalmente. Él era perfectamente inocente. No hubo ninguna debilidad humana, porque hasta eso habría bastado para descalificarlo, ¿sí? Ya que siquiera sugerir que el Padre no haga algo que ya ha determinado desde antes de la creación del mundo sería desobediencia. La voluntad es la representación, o sea, la manifestación de una autoridad. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la sumisión proviene de conocer la voluntad de Elohim, es una sumisión a su autoridad. No hubo pedido de no beber la copa, sino de ser librado de la falsa acusación. ¿Sí? Y siendo inocentado por justicia, entonces iba a ser restaurado a la gloria que tenía antes con el Padre, justamente. Claro que en nuestro caso, nuestra comunión con el Padre es parcial y limitada. Sí, sabemos. Necesitamos mucha oración y mucha firmeza para estar dispuestos no solo a conocer la voluntad del Padre, sino mucho más aceptarla y sujetarnos a su autoridad. Pero el principio es el mismo, ¿sí? Para ayudarnos tenemos al Ruach de Mashiach en nuestro interior. Él, por el contrario, obedeció rápidamente, puesto que el madero significaba el cumplimiento de la voluntad de Elohim, y él ya lo sabía de antemano. La muerte del Adón es la expresión más elevada de sumisión a la autoridad. Y aunque el madero, es el centro para esta creación, no está por encima de la voluntad de Elohim. El Adón valora la autoridad de Yahweh más que ir al madero, ¿sí? O sea, más que el sacrificio que debía ser nuestro servicio a Elohim. No debe ser un sacrificio voluntario, ni la negación de nuestro yo, sino el cumplimiento de su voluntad. Esa es la acción realmente. Si no conocemos su voluntad, no vamos a saber qué ofrecer. Muchas veces terminamos ofreciendo lo que nosotros
sentimos, ¿no es cierto? Y esos son muchas veces sentimientos en la carne que no son exactamente lo que Yahweh quiere que hagamos. De manera que eso significa justamente hacer lo que Él pide y no lo que nosotros queremos, significa vale más la obediencia que los sacrificios, ¿sí? Si el principio de la rebelión está presente, hasta un sacrificio es un deleite y una gloria, pero para Hasatán. Saúl pudo ofrecer ovejas y ganados, pero Elohim no reconoció eso como un sacrificio porque estaba mezclado con el principio de Hasatán. Esto es exactamente lo mismo que en el caso de Caín, ¿sí? Él hizo el sacrificio como él quiso. Tampoco fue acepto. Pasar por alto la autoridad de Elohim es pasar por alto a Elohim mismo. Por lo tanto, las escrituras dicen que la rebelión es como el pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Los que participamos en la obra del Adón somos siervos de Elohim. Por lo tanto, lo primero con lo que nos encontramos es con su autoridad. Tocar la autoridad es tan práctico como tocar la salvación. Para nosotros esta es una lección muy profunda. Debemos ser afectados y golpeados por la autoridad, lanzados por tierra, derribados y derrotados por lo menos una vez en la vida para que entendamos. Cuando hayamos tocado la autoridad, o mejor dicho, la autoridad nos haya tocado, la veremos donde quiera que nos encontremos y solo entonces Elohim podrá restringirnos y comenzar a usarnos. La mayor exigencia de las escrituras, la sujeción a la voluntad de Yahweh. 4. El juicio del Adón y el de Shaul. En Matías 26 y 27, el Adón pasó por dos clases de juicios, el de la religión ante el sumo sacerdote y el del gobierno civil ante Pilatos, ¿no es cierto? Cuando Pilatos lo interrogó, el Adón podía guardar silencio porque él no estaba atado a las leyes terrenales. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Elohim viviente, el Adón tuvo que contestar porque el asunto se relacionaba con la sumisión a la autoridad. También en Manasés 23, cuando Shaul fue juzgado, al darse cuenta de que Ananías era el sumo sacerdote de Elohim, se le sujetó. Los obreros del Adón debemos encontrarnos cara a cara con la autoridad. De lo contrario, nuestra obra no se regirá por el principio de la voluntad de Elohim, que es la sumisión a la autoridad, sino que nos encontraremos en el principio de la rebelión de Hasatán, que consiste en obrar fuera de la voluntad de Elohim. Este asunto requiere en verdad una revelación profunda. En Matías 7, el Adón reprendió a los que profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros en su nombre. ¿Qué había de malo en las obras realizadas en nombre del Adón? El problema radicaba en que el hombre estaba en la fuente de todas esas obras. Externamente se veía al hombre trabajar en nombre del Adón, ¿no es cierto? Pero en realidad era la actividad de la carne. Por esta razón el Adón los consideró obreros sin ley. Este es un asunto grave a tener muy en cuenta porque fueron dejados fuera. No les dijo están confundidos pero sé que tienen buenas intenciones, pasen igual. No, los acusó de renegar de la Torá. Ojo, y los echó hasta las tinieblas de afuera. No les permitió entrar en el reino. Muchos hoy, como el ser, continúan creyendo que les bastará conseguir una serie de reglas y rituales o comprar pasaportes para arrebatamiento o inclusive hacer lo que quieren. Inclusive hacer cosas que pueden tener toda la apariencia de ser correctas, como salir a predicar, pero sin esperar que el arca vaya delante nuestro. ¿Sí? La verdad es que Abba quiere más obediencia que sacrificios. Más adelante el Adón dice que solo quienes hacen la voluntad de Elohim pueden entrar en el reino de los cielos. Esto nos muestra que todas las acciones deben originarse en la sumisión a la voluntad de Elohim. Y eso también incluye periodos de espera a veces. Periodos de espera en los cuales tenemos que estar esperando los tiempos de Yahweh. A veces Yahweh viene y nos deja entender que Él va a utilizarnos en algo y eso nos llena mucho de alegría, ciertamente, pero no es el momento de comenzar a andar. La cuestión que tenemos que hacer es someternos al Padre y preguntarle qué es exactamente lo que quiere que hagamos. De la misma manera en que lo hizo Saúl, cuando el Adón lo derribó y él vio la autoridad, él le respondió, ¿qué haré, Adón? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Esa es la postura que debemos tener. Si Él nos llama para que hagamos alguna cosa para Él, nosotros no tenemos que decir, qué bueno, voy a empezar ahora mismo y salimos a hacer lo que creemos que Él quiere hacer, que tal vez sea inclusive lo que Él quiere que hagamos, ¿no es cierto? Pero no en el momento ni en las condiciones en las que estamos. Lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué haré, Adón? Y disponernos a escuchar su respuesta. Tal vez él, como a Saúl, nos tenga 13 años escondidos, pero preparándonos para la tarea que debemos realizar. Entonces, solo cuando el hombre entiende la voluntad de Elohim en la obra que se le ha asignado por completo, puede experimentar la realidad de la autoridad del reino de los cielos. Conocer la autoridad es una gran revelación. En el universo existen dos grandes acciones: creer para ser salvos y someterse a la autoridad para santificación y servicio. En otras palabras, confiar y obedecer. Las Escrituras nos muestran que el pecado es la infracción de la ley, como dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. En Romaníen 2:12 la expresión sin ley o anomía, ¿no es cierto?, equivale a decir infringir la ley, transgredirla. Vivir sin ley significa hacer a un lado la autoridad de Elohim, lo cual es pecado. La transgresión se relaciona con la conducta, mientras que vivir sin ley tiene que ver con la actitud y con los motivos del corazón. La edad presente es una edad rebelde. El mundo está lleno de pecados de rebelión. Inclusive el inicuo está a punto de manifestarse. Al mismo tiempo, la autoridad va siendo cada vez más desplazada en el mundo. Al final, toda la autoridad será desechada y lo único que quedará será un reino lleno de rebeldía. Por lo tanto, existen dos principios en el universo: la autoridad de Elohim y la rebelión de Hasatán. No podemos servir a Elohim y al mismo tiempo tomar el camino de la rebelión adoptando un ruach de rebelión. Aunque una persona rebelde puede predicar la Besorá, Hasatán se ríe de ella, porque el principio de él está presente en esa predicación. El servicio siempre debe ir a la par de la autoridad. ¿Queremos someternos a la autoridad de Elohim, a su voluntad, sí o no? Los que servimos a Elohim tenemos que llegar a comprender este hecho, tiene que quedar muy claro. Es como tocar la electricidad: una vez que uno la toca jamás la vuelve a tocar descuidadamente, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando el hombre se encuentra con la autoridad de Elohim y es azotado por ella, es derribado el caballo, sus ojos serán iluminados, serán abiertos y nunca más volverá a tratarlo livianamente, ¿sí? Podrá discernir no solo lo que hay dentro de sí mismo, sino en otros también. Él sabrá quién es rebelde y quién no lo es. Que Elohim tenga misericordia de nosotros para que seamos liberados de este ruach de rebelión. Entonces, al conocer su autoridad y haber aprendido las lecciones necesarias acerca de la sumisión, podremos guiar a los hijos de Elohim por la debida senda.